Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tratar de las disoluciones al nivel de tercero de la ESO. Una disolución es una mezcla homogénea, eso significa que los componentes no se pueden distinguir a simple vista, de dos o más sustancias. Por ejemplo, el agua de mar es una disolución. Nosotros no distinguimos el agua de las sales que tiene disueltas. Otra disolución podría ser el aire. El aire es una disolución de gases. Si yo mezclo agua y alcohol, pues también tendría una disolución. En una disolución se distinguen dos tipos de componentes. El disolvente, que es la sustancia que actúa como medio de dispersión, normalmente es la que está en mayor proporción. El disolvente más habitual es el agua. Y luego tenemos el soluto o los solutos, que es la sustancia que se dispersa y está normalmente en menor proporción. Puedo decir que puede haber un soluto o más de un soluto. Vamos a hablar ahora de la concentración de una disolución. La concentración de una disolución es una magnitud que va a expresar la relación que hay entre la cantidad de soluto y el volumen de la disolución. Vamos a ver el porcentaje en masa y la concentración en gramos por litro. El porcentaje en masa es la relación entre la masa del soluto y la masa de la disolución. Normalmente se multiplica por 100 para darlo en tanto por ciento y no tiene unidades. Una masa partido por una masa no tiene unidades. También se puede hablar de porcentaje en volumen, aunque es mucho menos útil, que sería el volumen de soluto partido por el volumen de disolución y multiplicado por 100. Vamos a hacer un problema. Dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de una disolución formada al disolver 20 gramos de una sal en 100 gramos de agua destilada? ¿Quién sería el soluto? Pues la sal. ¿Quién sería el disolvente? El agua destilada. Entonces, si nosotros aplicamos la expresión, porcentaje en masa sería la masa del soluto, que es 20 gramos, ahí lo tengo, y la masa de disolución, cuidadito porque aquí solemos poner 100 y no es 100, 100 es la masa de disolvente. La disolución está formada por soluto y por disolvente, es decir, la masa de la disolución es la masa del soluto, que es 20, más la masa de disolvente, que es el agua, que es 100. Luego, si yo lo sustituyo, sería 20 más 100, 20 partido por 20 más 100 por 100. Y esto daría 2000 entre 20 más 100, que es 120, que es un 16,67%. ¿Qué significa que una disolución es al 16,67% en masa? Pues que de 100 gramos de esa disolución, 16,67 gramos serán soluto. En este caso, serán de esa sal. Vamos a hacer otro problema diferente. ¿Cuántos gramos de disolución de tricloruro de hierro al 5% son necesarios para suministrar 6,5 gramos de esa sal? Yo tengo una masa de sal, que es el soluto, y tengo el porcentaje en masa. Y me dice cuántos gramos de disolución. Me está pidiendo la masa de disolución. Lo podría hacer sustituyendo en esta fórmula. Si sustituyo en esta fórmula, el tanto por ciento en masa es 5, la masa de soluto es 6,5, me piden la masa de disolución y multiplico por 100. Entonces, esto me daría 6,5 por 100 es 650, dividido entre la masa de disolución igual a 5. Si yo multiplico en cruz, 5 por la masa de disolución es igual a 650. Y si divido todo por 5, me quedaría que la masa de disolución sería 650 dividido por 5, que me daría 130 gramos de disolución. Vamos a resolver ahora el problema también por factores de conversión. Tengo la masa de soluto, que es 6,5 gramos de tricloruro de hierro. Bueno, no os preocupéis, esta es la fórmula, podéis poner, por ahora no sabemos formular, pero no hay problema. Ahora, ¿qué hago? Pues si quiero que los gramos de soluto se simplifiquen, los tengo que poner abajo y arriba tengo que poner lo que yo quiero, que es la masa de disolución. Entonces, el soluto, yo sé que en 100 gramos de disolución, 5 gramos son solutos.
Luego yo puedo poner aquí 100 gramos de disolución y aquí abajo pues 5 gramos de tricloruro de hierro o de soluto. Así. Y ahora sí se simplificarían los gramos de soluto con los gramos de soluto y me quedaría los gramos de disolución, que serían 6,5 por 100 partido por 5, que es 130 gramos como antes de disolución. Otra magnitud común para expresar la concentración de una disolución es los gramos por litro, que expresa la masa en gramos de soluto en cada litro de disolución. Para calcular la concentración en gramos por litro, simplemente dividimos la masa de soluto expresada en gramos por el volumen total de la disolución expresado en litros. Y el resultado ya sería la concentración en gramos por litro. Vamos a ver un ejemplo. Calcula la concentración en gramos por litro de una disolución que contiene 12 gramos de cloruro de potasio en 300 centímetros cúbicos de disolución. Si os fijáis, me están dando la masa de cloruro de potasio, que es el soluto. Luego, si aplico esta expresión, masa de soluto, 12 gramos, partido por el volumen de la disolución, que son 300 centímetros cúbicos. Pero ojo, el volumen de disolución hay que ponerlo en litros. Luego tengo que pasar esos 300 centímetros cúbicos a litros. Vamos a pasar los 300 centímetros cúbicos a litros. Si yo quiero que se simplifiquen los centímetros cúbicos, los tendré que pasar abajo. Y arriba tengo que poner la unidad cúbica que yo sepa la equivalencia a litros. Yo sé que un decímetro cúbico es un litro. Luego pongo decímetros cúbicos. Y ahora me fijo, ¿quién es mayor? ¿El decímetro cúbico o el centímetro cúbico? Pues es el decímetro cúbico. Un decímetro cúbico, como las unidades cúbicas van de 1000 en 1000, son 1000 centímetros cúbicos. Con esto se simplificarían los centímetros cúbicos. Ahora nos quedaría pasar a litros y yo sé que un litro equivale a un decímetro cúbico, con lo cual ya lo que me queda aquí es expresado en litros. Y esto me daría 0,300 litros. Pues bien, ya tengo el volumen de la disolución expresado en litros y lo pongo aquí. 12 partido por 0,300, que es 40 gramos por litro. Esta es la concentración en gramos por litro de la disolución. Vamos a ver ahora algo muy importante. Nosotros hemos estudiado la densidad y la concentración de una disolución. Es muy importante distinguir entre ambas magnitudes, puesto que las dos pueden medirse en la misma unidad, pero representan propiedades distintas de la disolución. Recuerden que la concentración de una disolución, acabamos de ver en gramos por litro, es la masa de soluto en gramos partido por el volumen de la disolución en litros. Sin embargo, la densidad de una disolución es la masa de la disolución en gramos partido por el volumen de la disolución en litros. Ambos dividen por el volumen de la disolución en litros, pero la densidad de una disolución lo que divide es la masa de la disolución. Sin embargo, la concentración lo que divide es la masa de soluto. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque la masa de disolución es igual a la masa de soluto más la masa de disolvente. Aquí solo considero la masa de soluto. Aquí considero la masa de disolución, es decir, la masa de soluto más la de disolvente. Vamos a ver ahora cómo preparar una disolución. Me piden preparar 100 mililitros de una disolución de cloruro de sodio de concentración 5 gramos por litro. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa de soluto que necesitamos. ¿Ven? Yo tengo los gramos por litro y me dan, esto lo puedo pasar a litros, 100 mililitros pasado a litros. Yo sé que un litro son 1000 mililitros, pues sería 100 entre 1000, que es 0,100 litros. Bien, si yo multiplico esto, los litros de disolución se simplificarían con los litros de disolución y me quedaría 0,5 gramos de soluto. Bien, ya tengo yo los gramos de soluto y ahora lo que tendría que hacer sería pesar esos gramos de soluto. Coger el cloruro de sodio y pesar 0,5 gramos. Tengo que usar un recipiente, que necesito conocer primero el peso de ese recipiente y pesarlo.
introduzco la sal en el recipiente y lo voy poniendo o quitando. También lo podéis hacer mejor que con este recipiente, con un papel o con un vidrio de reloj. Entonces, hasta que la masa que aparece en la balanza o en el granatario eléctrico, como en este caso, sea 0,5 gramos de soluto, que es la masa que yo calculé. Bien, ahora lo que hacemos es añadir un poquito de agua, un poco de agua, con un frasco lavador, agua destilada, y con una varilla de vidrio la agitamos para que se disuelva, para que se homogeneice la disolución. Con la ayuda de un embudo trasvasamos, este es el embudo, trasvasamos la disolución que hemos formado al matraz. Y ahora lo que hay que hacer es seguir añadiendo agua. Lo que hacemos para estar seguros de que todo el soluto se ha añadido es lavar el vaso de precipitados donde teníamos el soluto varias veces con agua e irlo añadiendo. Luego me quedará que hay que seguir añadiendo agua hasta que el líquido de la disolución alcance la línea de Four. Normalmente, cuando los líquidos están en tubos de un grosor que no sea muy grande, vemos que este es el tubo y esta es la línea de aforo. Pues lo que tenemos que hacer es que el líquido queda tangente, esa curva, que se llama menisco del líquido, quede tangente a la línea de aforo. Y la visión la tenemos que poner justo paralela a esa línea de división, a esa raya de aforo del matraz. Si no, podríamos cometer un error en la medida. Es añadir agua al matraz hasta acercarnos a la marca de enrase. Pero previamente es importante que cuando nos acerquemos a los 100 mililitros, a el enrase, que así se llama, del matraz en los 100 mililitros, pues hay que recurrir a echar la disolución en gotitas con un cuentagotas para conseguir un enrase perfecto, como dijimos, que el líquido sea tangente a la línea de aforo. Luego lo que se hace es tapar el matraz, estos matraces siempre tienen tapa, y agitarlo vigorosamente. ¿Para qué? Para homogeneizar la disolución. Recordad que era una mezcla homogénea. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.